Buenas tardes, saludos a todos los congresistas. Os damos la bienvenida en la tarde de hoy a las primeras jornadas de formación de avances y actualización en ciencia sanitaria, donde nos sumergiremos en diferentes descubrimientos y avances médicos. Estamos emocionados de anunciar la ponencia acreditada por la Comisión de Formación Continuada de don Andreu Jaume Rigo Montserrat, enfermero en CS, Satorre, Manacor, Mallorca, y gerente de la consulta de tratamiento avanzado de heridas. En la jornada de hoy desarrollará su ponencia titulada Avances en el diagnóstico y tratamiento de heridas. Durante esta ponencia se abordarán las innovaciones en el manejo de heridas, incluyendo el uso de la termografía para la valoración, diagnóstico y seguimiento de diferentes patologías. Además, se presentarán otros avances en el cuidado de heridas, como el uso de terapias avanzadas y la aplicación de tecnologías emergentes para la mejora de los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Así que nada, cuando quieras, Andreu, todo tuyo. Súper. Pues nada, muchas gracias primeramente a todos los organizadores de este congreso por invitarme y también a toda la gente que ya está conectada por asistir a esta pequeña ponencia, donde trataré de hablar un poco sobre lo que ha dicho, un poco del tratamiento de heridas y los avances en el diagnóstico, también en el tratamiento que podemos tener hoy en día. Creo que era así. Vale, espero que ya veáis bien la pantalla. En esta pequeña ponencia sí que me he centrado en innovaciones que podamos tener o todos, o sea fácil de conseguir para aplicarlo tanto en atención primaria como si tenemos una consulta, etcétera. Porque es verdad que hoy en día hay muchos avances, hay muchas herramientas, hay muchos productos que pueden ser interesantes, pero que o son muy costosos o son una maquinaria muy específica y muy compleja que no siempre es fácil tenerla en cualquier consulta, que no es fácil de conseguir. Por tanto, hablaremos pues, de avances, pero que sean asequibles y sencillos de tener en nuestra propia consulta o en atención primaria. De hecho, todo lo que hablaremos son herramientas que yo tengo en mi consulta, es decir, que yo ya tengo, y también podremos hablar un poco de mi experiencia con ellas. Y perdonad si miro un poco hacia la izquierda, pero tengo la pantalla de PowerPoint aquí y a veces por la cámara parece que miro en otro sitio. Bueno, hablaremos de lo que ha dicho, un poco de la valoración principalmente de la valoración del paciente, porque muchas veces es verdad que cuando viene un paciente con una herida, pues nos centramos directamente en la herida o en tratar esa herida y no nos fijamos en otros aspectos que nos pueden dar mucha información sobre el paciente. Por tanto, primeramente hablaremos de esto y luego ya pasaremos a ver diferentes herramientas o técnicas que podemos usar nosotros en atención primaria o en nuestra consulta. Primeramente, lo que hemos dicho, cuando viene un paciente a nuestra consulta con una herida, siempre tenemos que ver a la persona, es decir, no solo ver la herida, no solo fijarnos en la herida, porque siempre detrás de cada herida hay una persona que pues, tendrá sus otras patologías, tendrá su historia de vida y que también muchas veces está relacionada. Por tanto, siempre es muy importante eso, que el árbol, que sería la herida, no impida ver lo que es a la persona y lo que nos tiene que contar o lo que nos puede aportar y ayudar a la hora de tratar esa herida. Por tanto, a mí lo que me gusta es, primeramente, explicar un poco cómo sería el seguimiento de una valoración integral de una persona con heridas, ir paso por paso, de lo más general a lo más específico, para así conseguir un diagnóstico lo más preciso posible y también tener toda la información que ya sea la más completa posible para hacer una intervención adecuada. En este caso, primeramente, lo que es muy importante es hacer una buena revisión de su historia clínica, una anamnesis, preguntar desde cuánto tiempo hace que tiene la herida, si ha seguido algún tipo de tratamiento hasta ahora, si, por ejemplo, iba a otra enfermera o tenía otro tipo de tratamiento, qué tipo de medicación está tomando, qué patologías tiene, intervenciones quirúrgicas en la zona, es decir, un poco la explicación de su historial clínico, que nos puede aportar mucha información. Luego ya pasaremos a explorar a la persona, es decir, no solo explorar la herida, que también, pero también, pues, si es una herida en una pierna, fijarnos si tiene signos de insuficiencia venosa crónica,
si hay pues signos de insuficiencia arterial, si es una zona por presión, pues fijarnos también en sus características y también, pues obviamente, fijarnos en la herida, la piel perilesional, si hay exudado, el tipo de tejido que vemos en la herida. Pero aquí lo que quería hacer el inciso es de no solo fijarnos en lo que es la herida, sino en todo un poco en general, porque también nos puede dar información importante. Con estas dos primeros pasos ya podríamos ir a un diagnóstico, pero muchas veces, sobre todo en heridas complejas, no suele ser suficiente. Nos dejamos mucha información por el camino o que no tenemos y, por tanto, aquí sí que es importante investigar. Y en este caso, investigación, pues podría ser en un paciente que tiene una herida en una pierna, hacer un índice tobillo-brazo. Si creemos que pueda tener una infección, también sería interesante hacer un cultivo, hacer una biopsia, hacer alguna maniobra de provocación de isquemia para ver si también tiene algún signo de arteriopatía. Por tanto, investigar un poco más, que después veremos también algunos parámetros interesantes que podemos ir valorando para tener más información tanto de la herida como de la persona. Y cuando tenemos todo esto hecho, ya sí pasar al diagnóstico. En principio ya podríamos o ya tendríamos la información necesaria para dar el diagnóstico de la herida, es decir, ponerle un nombre y apellidos a la herida, por ejemplo, una lesión relacionada con la insuficiencia venosa o una lesión traumática que también tiene una insuficiencia venosa a la vez, es decir, ya tenemos más información y podemos saber la causa y también los problemas concomitantes que tiene este paciente. Y con todo esto ya podemos implementar unas intervenciones adecuadas, es decir, ya podemos tratar la herida, su causa y también todos los problemas que tenga asociados de una manera completa, porque muchas veces pues ya pasamos directamente a lo que es el diagnóstico y nos dejamos información de lado. Esto al final es un acrónimo que se llama el acrónimo HEIDI, que se hizo para este fin, para, digamos, facilitar a la hora de hacer una valoración, facilitar al profesional que vaya paso por paso y no se salte ningún paso importante. Es decir, que vaya poco a poco hasta la implementación de cuidados. Por eso yo creo que es importante hablar un poco de esto, porque realmente no es innovación, pero sí que muchas veces, o por el tipo de formaciones que tenemos, o por el tipo de trabajo que realizamos, a veces nos olvidamos de hacer una valoración más integral y esto también dificulta muchas veces la cicatrización de heridas. Y luego, a la hora de hacer la intervención o de implementar los cuidados, sí que es muy importante no centrarse únicamente en los síntomas. Si, por ejemplo, tenemos una persona con una herida en la pierna que es muy exudativa, nuestro tratamiento no solo tiene que ser, pues, por ejemplo, pensar, voy a poner un apósito superabsorbente, porque tiene mucho exudado, pues que absorba mucho y así habré tratado el problema. Pero esto al final tratas un síntoma, que es, yo siempre digo, es como si tú tienes goteras en casa y pones un cubo para que el agua caiga dentro del cubo. Ya no te mojará el suelo, pero el problema seguirá ahí, es decir, seguirá cayendo agua. Por tanto, si tenemos un problema como este, una pierna muy exudativa, una herida muy exudativa en la pierna, tenemos que saber por qué es tan exudativa. Por ejemplo, su causa puede ser una insuficiencia venosa que provoque un aumento del edema, un aumento del líquido intersticial y que por eso tenga ese exudado. Por tanto, si este es el problema, nuestro tratamiento tiene que ir enfocado, por ejemplo, si no hay contraindicación, a poner una compresión. Y de esta manera, solo con la compresión, ya habremos mejorado también el síntoma que está asociado. Y no será necesario poner el superabsorbente, sino que ya con la misma compresión trataremos el síntoma. Por tanto, esto es lo que también es importante. Y luego también ver más allá, es decir, tener en cuenta la calidad de vida de la persona, si, su estado de salud mental, su educación, porque a veces queremos hacer tratamientos que a lo mejor son muy avanzados o son los ideales para esa herida, pero la persona a lo mejor en su casa no tiene los medios para seguir con estos cuidados o no sabrá cuidarse bien esa herida y tenemos que personalizar un poco más. Y también tener en cuenta la calidad de vida, porque a veces queremos
poner algún tratamiento, queremos hacer algún tipo de intervención que puede ser a lo mejor buena para el paciente, pero le puede también menoscabar su calidad de vida. Por tanto, tenemos que hablar, que sea como una comunicación de tú a tú con el paciente para intentar llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambos, tanto para la herida, pero también para la persona. Y por todo esto, que aquí os he dejado el QR para que si lo queréis descargar es más fácil, a mí me gusta mucho hablar del dominate, porque muchas veces se habla, esto es un acrónimo que muchas veces se usa, o los más conocidos son el Time o el Times, y en cambio este es un poco más completo. Lo he puesto para descargar porque a lo mejor aquí no se ve muy bien y para que lo podáis ver mejor. Pero, por ejemplo, el Time se centra mucho en lo que es la herida, es decir, en el lecho y un poco en la piel perilesional, pero se deja el resto de la persona fuera. En cambio, el Dominate sí que tiene muy en cuenta a la persona en su totalidad. Es decir, habla del depredamiento, que esto pues sí que se centra en el lecho, de que si hay que depredar o no, cuándo se puede y cuándo no. Pero aquí ya nos habla de la O, que sería offloading, que es la descarga de la presión. Por ejemplo, si tenemos una lesión por presión y nosotros le ponemos un apósito adecuado, tenemos un cuidado de la herida muy bueno, pero no retiramos esa presión, es decir, no hacemos cambios posturales, no ponemos un buen cojín antiescaras, un colchón antiescaras, etcétera, etcétera, esa presión no curará porque tiene el problema que la ha causado, que es la presión, y que no la tratamos. O si tenemos una lesión por insuficiencia venosa y no ponemos compresión, pues será mucho más difícil que cicatrice porque sigue teniendo el problema que ha causado la lesión. Luego la M habla de la humedad, de la malignidad, porque a veces hay heridas que pueden ser, pueden ser tumorales y por tanto también tenemos que tener en cuenta eso, que si una herida no cicatriza a pesar de un buen tratamiento, puede ser que tenga un componente o que sea una malignización. La medicación, porque hay medicaciones que pueden afectar a la cicatrización o que las pueden provocar, por ejemplo, los antagonistas de la vitamina K, como el Sintrón, pueden provocar según qué tipo de heridas, como las úlceras de Martorell, están relacionadas. Por tanto, si tenemos un paciente que está tomando Sintrón y tiene una lesión que pueda ser compatible con una úlcera de Martorell, tenemos que tenerlo en cuenta para valorar si se tiene que hacer un cambio en el tratamiento. La salud mental, que también es muy importante. La I sería infección o inflamación, que esto también comparte con otros acrónimos como el TIME. La N sería la nutrición, que es lo que ha dicho Alida en los comentarios, porque también es muy importante tratar y valorar la nutrición, ver si el paciente está bien, si tiene algún tipo de desnutrición, deshidratación, sobre todo en personas mayores, como ya tienen una pérdida de su capacidad de saber cuándo tienen sed, cuándo no, muchas veces están deshidratados, no quieren beber, pero sí que lo necesitan, y por tanto hacer una buena valoración a nivel nutricional y tratarla también nos puede ayudar mucho tanto a prevenir como a mejorar la cicatrización de las heridas. La A sería tener en cuenta también la insuficiencia arterial, si existe o no, y cómo detectarla y qué hacer cuando la detectamos. La T serían terapias avanzadas, por ejemplo, la aplicación de terapia de presión negativa, la aplicación de injertos en sello, etcétera, etcétera, que también tenemos que tenerlas en cuenta y que si podemos y son necesarias, es importante hacerlas. Y la E es la de edema y educación. Es decir, si hay un edema, tenemos que saber qué es lo que ha causado este edema, porque no es lo mismo tener un edema por insuficiencia venosa que por insuficiencia cardíaca. El tratamiento ya puede variar y podemos tener que controlar otros parámetros. Y la educación es que pues, también tenemos que educar al paciente y a su entorno, a su familia, a sus cuidadores, para que también nos ayuden, es decir, entren en la dinámica del cuidado, que no sea una cosa de eso es cosa de enfermería o de medicina, nosotros pues somos familiares, pero no nos metemos, sino que también se impliquen en el tratamiento y que también sepan, porque a veces pueden pasar cosas que son normales y que son incluso buenas, pero el paciente no lo sepa y lo vea como algo malo, por ejemplo. A veces cuando se pone compresión, sobre todo cuando se pone vendas de corta tracción, como son muy poco elásticas, cuando el edema se reduce, sobre todo los primeros días, la venda tiende a caer al primer día, al segundo día, y si el paciente no le hemos explicado que esto es normal y que si pasa, pues tiene que venir y que le volverá a poner el vendaje y no pasa nada, pues puede pasar que o se crea que lo hemos hecho mal, que no sabemos vendar y que por eso se ha caído,
o que diga, bueno, se me ha caído, ya cuando la semana que viene que tengo cita o dentro de un par de días, iré y me la pondrán otra vez. Pero claro, no le hemos explicado que si durante estos días no vuelve y le ponemos otra vez la compresión, ese edema va a volver y va a estar como al principio. Por tanto, es muy importante también tener una buena o educar al paciente para prevenir nuevas lesiones y para que mejore la cicatrización de las suyas. Esto es la primera parte, que he dicho, bueno, que son cosas que normalmente ya se saben o que se deberían saber, pero también quería recalcar un poco esto. Y ahora ya sí entramos en herramientas o en técnicas un poco, pues eso, más avanzadas y que nos pueden ayudar mucho en el tratamiento y en el diagnóstico de heridas. En este caso ahora hablaremos de la termografía, que es una de las cosas que ahora mismo estoy más metido, que estoy investigando y estoy usando bastante y me está aportando bastante información útil. Y hablaré un poco de cómo la podemos usar nosotros en nuestra consulta. La termografía en realidad sí que se usa desde hace bastante tiempo. De hecho, en los años 60 ya se usaba y se usa de hecho en otros ámbitos, como puede ser en la arquitectura, en fontanería, electricidad, etcétera. Pero en medicina es verdad que al principio se empezó a usar, pero se dejó un poco de usar o se vio que no era muy útil debido a las cámaras que había en ese entonces. Eran cámaras con muy poca resolución, no se veía mucha cosa, es decir, eran imágenes muy borrosas y tenían poca sensibilidad. Es decir, cuando tú mirabas con esas cámaras, pues te podía marcar 20 grados como 30. Es decir, tenían un fallo, un error, un margen demasiado amplio y no eran muy útiles. Y además eran muy grandes, eran aparatos muy grandes y muy caros. Y como dejó un poco de usar. Pero poco a poco, actualmente han ido apareciendo cámaras cada vez más baratas, que tienen un precio un poco más asequible y sobre todo con una resolución y una sensibilidad mucho mejor. Es decir, que ya son cámaras que sí que ya vemos algo y podemos identificar diferentes patrones termográficos que son útiles. Por ejemplo, en estas dos fotografías, que luego hablaremos un poco más sobre cómo lo podemos usar, son propias, hechas en consulta. Y, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es un paciente diabético que vino a una consulta pues, normal y le realicé el protocolo de pie diabético. En este caso, no estaba diagnosticado de neuropatía diabética y, de hecho, tenía una sensibilidad, es decir, a nivel de las pruebas que se suelen hacer habituales en atención primaria, pues no daba o no tenía ninguna alteración, pero mediante la termografía sí que ya vimos o ya vi un cambio de patrón que está relacionado con la neuropatía y que de hecho después sí que se pudo correlacionar, se pudo diagnosticar y ahora actualmente esta paciente sí que está diagnosticado de neuropatía diabética gracias al uso de la termografía. Que luego veremos un poco más adelante lo que podemos ver o lo que se ve en esta fotografía para saber que tiene una neuropatía. Y en esta otra, pues lo que vemos es simplemente una paciente con insuficiencia venosa que podemos ver el trayecto de las diferentes varices en las piernas, que nos puede dar mucha información de si, por ejemplo, tiene insuficiencia venosa crónica, hasta qué punto tiene insuficiencia venosa crónica. A este nivel podemos ver que hay no sé si lo veis, porque todo es rojo, pero en esta zona, cuanto más blanco es mayor temperatura, que eso no lo he dicho, y aquí hay una congestión vascular, por tanto también es algo muy importante a saber. Y también podemos ver que la pierna izquierda tiene una mayor hipertensión venosa, mayor temperatura y por tanto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y esto es lo que he dicho. Hoy en día las cámaras son muy pequeñitas. Esta es la que yo tenía antes, que tiene más o menos un precio de 400 euros. Y actualmente tengo una que es un poquito mejor, que también os la quería enseñar, que es esta de aquí, que ya digo, se conecta con el móvil, son muy pequeñitas y son, por tanto, estas son, digamos, las hay más grandes, las hay más potentes, con mayor resolución, pero con esto quería decir que son ya un producto muy pequeñito, que se puede llevar siempre pues, en el bolsillo, donde sea, y que va con el móvil, por tanto, es sencillo de aplicar. Y lo que hace al final es recoger la información o la radiación que emite nuestro cuerpo. Es decir, la cámara no emite nada, no es como una radiografía que lo que hace es emitir rayos X.
Esto lo que hace es recoger la radiación que emite nuestro cuerpo, la radiación infrarroja, y la interpreta. Es decir, es como si fuera un termómetro que le llega la información y nos hace una fotografía con esa información. Y nos la representa en colores para que también para nosotros sea más fácil de interpretar lo que estamos viendo. Normalmente se utiliza esta paleta de colores, que sería la paleta arcoiris, que lo que nos dice es colores más cálidos, más tirando a rojos, es mayor temperatura, y colores más azules, lilas, son temperaturas más bajas. En este caso podemos ver una paciente con Raynaud, que en este caso pues tiene los dedos más fríos que esta zona del antebrazo, y nos puede ayudar también a valorar qué zonas tiene más afectadas, dónde tiene mayor afectación. Si a nivel nervioso tiene una afectación una persona, podemos detectar qué dedos tiene más afectados o dónde tiene la afectación. Y lo que nos da esta información es de dos maneras. Nos da los colores, pero también nos indica con puntitos, podemos después con un programa, visualizar las temperaturas con la temperatura, es decir, 35 grados, 33, que también nos puede dar mucha información. Lo que hace es eso, o sea, el cuerpo humano es como una fuente de radiación muy buena. La emisividad de un cuerpo va de 0 a 100, 100% sería un cuerpo muy importante, o sería la máxima, y un 0% sería la mínima. Por ejemplo, un cristal tiene una emisividad muy baja, o un metal también la tiene muy baja, y aquí podemos ver como un ejemplo de que la piel sí que emite y se ve muy claramente el color, pero el anillo se ve como si estuviera frío, cuando en realidad tiene la temperatura similar o la misma temperatura que la piel, pero como no emite tanta radiación, pues no llega a la cámara y la ve como algo frío, pero no es que esté frío, sino que no la ve. Por tanto, es muy útil el uso de la termografía en personas, porque las personas somos una fuente de radiación muy buena, infrarroja muy buena. O sea, nosotros emitimos un 98%. De 100%, pues un 98%, pues es muy útil y puede ser muy interesante su uso en heridas o en diferentes tipos de diagnósticos. Las ventajas, pues que es una tecnología que no es invasiva, es sin contacto, podemos hacer las fotografías que queramos, que por más fotografías que hagamos no vamos a cambiar la temperatura y tampoco peligra al paciente de emitir radiación. Es un procedimiento que es tolerable, al final al paciente le tenemos que decir que esté quieto y le hacemos las fotografías y ya está. En tiempo real también lo podemos usar, por ejemplo, para termografía dinámica, para ver cómo, por ejemplo, un cuerpo lo enfriamos, cómo se calienta, para ver diferentes patrones, que esto lo veremos más adelante. Y pues eso, lo que hemos dicho, como no interactúa con el cuerpo, pues es un tipo de tecnología muy segura. Las desventajas, que sí que es verdad que tienes que tener un entorno muy controlado, es decir, no puedes tener temperaturas extremas, no puede haber fuentes de radiación, por ejemplo, hacer una fotografía con un radiador detrás, porque el radiador también emitirá radiación y nos alterará mucho el resultado. Tenemos que saber qué estamos viendo y qué buscamos, porque muchas veces podemos fallar si no sabemos qué estamos viendo o qué estamos buscando y no tendremos los resultados adecuados. A veces tenemos que hacer un postprocesado para buscar lo que queremos o saber exactamente lo que queremos. Y sí que es verdad que aunque sea relativamente barato hoy en día, sí que es una herramienta que se tiene que comprar y que a veces se ve como costosa. Puede costar entre 400 y 1.000 euros, una de estas asequibles, y a veces puede parecer muy cara. Pero bueno, luego comparas con otro tipo de herramientas que a veces se compran para tener en el centro de salud y no es tan cara, pero bueno, sí que es verdad que es una inversión que hay que tener en cuenta, sobre todo a nivel privado. Y como hemos dicho, lo que tenemos que hacer es valorar, nosotros tenemos que saber qué queremos mirar para después hacer una valoración clínica, tomar la decisión adecuada y ver si es adecuado o no su uso. Para que sea lo más o sea, que la realización de imágenes sea lo más eficiente posible y lo más adecuada, es importante seguir un patrón o un protocolo. En este caso, nosotros lo que usamos es el protocolo TISEM, que es el de aquí,
este de aquí, que lo que te dice es más o menos qué tenemos que hacer para que la imagen sea lo más realista posible. Es decir, no podemos decir al paciente que venga de fuera, que a lo mejor estamos en verano y hace 30 40 grados, se ponga, pues se quite la ropa y hacer una fotografía, porque sí o sí va a salir pues alterado. Es decir, va a tener una temperatura demasiado elevada, porque fuera hace mucho calor, el paciente no se ha aclimatado a la sala y habrá una diferencia muy grande. O si hace mucho frío, pues tendrá una vasoconstricción a nivel periférico y podemos interpretar como que tenga una isquemia, cuando es que pues, al final lo que tiene es frío. Por tanto, lo que tenemos que hacer es seguir un protocolo adecuado de cómo poner el paciente, cómo configurar la cámara, qué tener en cuenta a la hora de hacer la fotografía para que sea, pues eso, lo más adecuada posible. Y aquí lo que podemos ver son diferentes casos donde yo la he usado y que me ha aportado información. Por ejemplo, en este primer caso, era un paciente que venía por una aparición de lesiones en la pierna y, bueno, lo que hice al final fue usar también la termografía para ver el trayecto de las diferentes, los trayectos venosos, y esto lo que hizo es ayudarme a identificar o ver dónde tenía varices, que algunas, esta por ejemplo, sí que se ve o sí que era a simple vista visible, pero algunas no se veían. Y con esto lo que me ayudó es a visualizar, como hacerme un mapa termográfico de la zona para después con el eco pues ir directamente a ver la vena y ver si el diámetro era demasiado grande o estaba bien, para poder diagnosticar mejor una insuficiencia venosa. Porque si no, muchas veces, sí que si saber mucha anatomía es más sencillo, porque ya vas a saber dónde más o menos puede estar, pero vas un poco a ciegas. En cambio, o sea, realizando la termografía antes, ya te da la información de dónde está este trayecto y es más sencillo directamente pues, colocar el ecógrafo. Y en este otro caso, lo que vemos es una paciente que vino con una herida, que está aquí, y con la termografía lo que pude hacer es pues, colocar la imagen normal, óptica, y encima colocar la zona donde la temperatura está por encima de la media, es decir, que la temperatura está demasiado alta, y lo que me enseñó son los diferentes trayectos varicosos que coinciden con el trayecto y con la lesión. Por tanto, aquí ya nos puede ayudar a identificar la causa de la lesión, que es insuficiencia venosa, y nos puede pues, dar una imagen mucho más gráfica del motivo de la lesión o qué vena es la que está causando este tipo de herida. Aquí vemos dos pacientes diabéticos, que por ejemplo, después hay alguna pregunta, pero en este caso son una valoración de dos pacientes dos pacientes diabéticos, y vemos un patrón diferente. En los pacientes diabéticos, cuando hay una neuropatía asociada, se ve este patrón. Este sería un patrón más normalizado. Sí que es verdad que igualmente tiene la zona distal muy fría, que en este caso tenía una isquemia. Después con el ITB vimos que tenía una isquemia, pero el patrón, digamos, normal es más como este. Es decir, en la zona central más caliente, y a medida que te acercas al dedo, a los dedos, el patrón cada vez es más frío. Pero en pacientes con neuropatía vemos un patrón al revés. Es decir, en la zona distal vemos una temperatura mucho más alta y en la zona central vemos una temperatura más fría. Y esto lo que nos ayuda es pues, a detectar antes de que aparezcan síntomas la neuropatía y es una manera muy visual, no estamos tocando al paciente y nos da mucha información. Incluso lo que podemos hacer a veces es enfriar la pierna o el pie, la planta del pie, y ver cómo se calienta. Esto sería una termografía dinámica y nos daría información de que si se calienta primero en esta zona en lugar de aquí, pues ya puede ser un paciente con neuropatía preclínica. Es decir, no tiene síntomas, pero como ya tiene una disfunción de los shunts arteriovenosos, los shunts arteriovenosos son, esto, no lo explico. Los pacientes diabéticos, debido a la diabetes, tiene una alteración a nivel nervioso que sobre todo a nivel periférico. ¿Qué pasa? Que cuando tienen esta alteración puede afectar a los shunts arteriovenosos. Los shunts arteriovenosos son unos, digamos, cuando en la zona más superficial de la piel y sobre todo en zonas de dedos y manos, nosotros tenemos como una unión que va de arteria a vena directamente sin pasar por capilares.
Y esto en una persona sana, pues se activa o se dilata o se cierra dependiendo de las necesidades. Cuando hacemos ejercicio se abren y por tanto hay más cantidad de sangre que va a la zona, o cuando tenemos frío se cierra. ¿Qué pasa? Que en pacientes diabéticos estos shunts, estas comunicaciones se quedan abiertas siempre. O sea, cuando hay neuropatía se quedan abiertas y no cierran debido a ese fallo a nivel nervioso. Y provoca que haya una extravasación o un cambio de sangre de arteria a vena directamente sin pasar por capilares. Esto provoca este aumento de temperatura y además lo que provoca es una isquemia a nivel cutáneo, porque como no va a capilar, directamente pasa de arteria a vena, a nivel dérmico podemos encontrar un déficit de oxígeno. Y por eso muchas veces las heridas también cuestan más en cicatrizar porque no le llega el oxígeno necesario. Y esto es lo que se puede ver con la termografía. Esto no quiere decir que no tenga una insuficiencia arterial. Por ejemplo, este paciente tenía este patrón, pero también tenía una arteriopatía crítica, que por tanto, que tenga siempre calor no quiere significar o no significa que no tenga arteriopatía, sino que puede tener las dos cosas. Luego lo que podemos hacer es combinar, que lo hemos visto antes, combinar la termografía con la imagen óptica. Y por ejemplo, esto sería la imagen normal, esta sería la imagen óptica, pero encima lo que ponemos son solo las zonas que están por encima de la media, es decir, las zonas que están por encima de la temperatura media de la pierna, y así podemos ver pues, qué zonas están demasiado calientes. Esto sería lo mismo, pero sin la imagen óptica, solo la térmica, y esta sería lo mismo, pero lo que nos indica o lo que nos refleja más es la zona azul, que son las zonas que están más frías. Se pueden hacer diferentes técnicas en el procesado que nos dan más información o que nos pueden ayudar un poco a entender mejor lo que vemos, porque a veces es complicado entenderlo a primeras, pero también es muy útil. En este caso, mirad, aquí como veis, sí que sale la temperatura, además de los colores, sí que sale el número con la temperatura, pero aquí podemos ver un paciente con Raynaud, que también lo mismo, vemos los dedos más fríos. Con esto incluso podemos ver qué dedos tienen mayor afectación, no solo en Raynaud, por ejemplo, hay pacientes que tienen tras un accidente una afectación nerviosa de una rama nerviosa, y con la termografía podemos ver qué rama está afectada porque tendrá los dedos más fríos, o en un Raynaud podemos ver qué dedos son los que tienen mayor afectación y que normalmente son los que tienen pues, más probabilidad de heridas o más problemas en su día a día por esa falta de irrigación sanguínea que se puede ver. Y lo que es curioso es que normalmente los dedos, el primer dedo, el pulgar, son los dos dedos que nunca están afectados, o en Raynaud no suelen tener esta afectación. En cambio, los otros dedos sí que tienen una afectación mayor. Y en esta fotografía lo que vemos es un paciente con una paroniquia en este dedo que le provoca, bueno, que tenía una infección, y la puse porque me parece curioso cómo se ve el trayecto venoso que se lleva esta sangre caliente hacia arriba, que también se puede detectar con la termografía. En esta cámara tiene menos resolución que la que tengo ahora y no se ve tan claro, pero sí que se puede ver cómo aumenta la temperatura. Tiene este dedo muy caliente, que sale de color blanco, que hemos dicho que era la temperatura mayor, y los otros dedos están a temperatura fisiológica, es decir, como están lejos, la parte distal sí que tienen un poco más de frialdad, pero pues está la diferencia con una infección, por ejemplo. Por tanto, en heridas infectadas o en infecciones, accesos, nos puede dar información. Y en esta también, que me parece muy curiosa y muy interesante, que de hecho ya he tenido varios casos donde ha salido positivo, es a la hora de valoración de heridas que nosotros creamos que puedan ser tumorales o que creamos que pueden tener malignización. Este caso en particular era una persona que tenía una herida en la pierna desde hacía unos 2 años o por ahí, y que a pesar de un tratamiento adecuado, llevaba compresión, le estaban poniendo tratamiento adecuado, no mejoraba. Y me lo dijeron, mira, tenemos esta paciente que no mejora, a ver si tú lo puedes ver. Y cuando vi la herida, dije, mira, le vamos a hacer la termografía dinámica. En este caso, no es coger al paciente y hacer una foto, sino que es hacer una foto antes, que sería esta,
que como vemos tiene la zona bastante caliente, le ponemos un gel a temperatura a unos 10-12 grados que enfríe toda la zona, tanto la herida como también la perilesión, lo mantenemos durante 1 minuto y al minuto lo que hacemos es retirar ese gel y empezamos a hacer fotos durante 1 minuto. ¿Qué queremos buscar con eso? Ver cómo se calienta la zona, es decir, la dinámica de retorno a la normalidad que tiene. En heridas que sean normales, que no tengan malignización, el retorno será igual. Es decir, la piel perilesional y la herida recuperarán la temperatura a la misma velocidad. En cambio, una herida que sea tumoral se va a calentar mucho más rápido. Esto es justo a los 0 segundos de quitar el gel. O sea, un gel es lo que se pone cuando tienes un esguince, por ejemplo, la bolsa de frío. Esto a los 30 segundos y esto al minuto. Y podemos ver cómo al minuto, justo en la zona de la lesión, que es esta, la temperatura ya ha vuelto a la normalidad. En cambio, en las zonas más distales aún está bastante frío. Hay una diferencia bastante importante. Y esto es, en principio, se puede considerar ya positivo de malignidad. Es verdad que después se derivó para hacer una biopsia, que se confirmó que tenía un tumor, pero ya nos dio mucha información y ya pudimos derivar sabiendo que posiblemente era esa la causa de la herida. Este es un protocolo que se llama método Quint, que es pues eso, la cuantificación de termografía mediante pues, termografía dinámica, no solo estática, y la explicación de por qué pasa esto es porque en las heridas tumorales o en los tumores, como hay una difusión de óxido nítrico, un mayor metabolismo y una mayor vascularización, estos tres componentes lo que hacen es que la herida sea más caliente o que la zona esté más caliente. Y por tanto, si ponemos un frío y vemos cómo se calienta, podemos ver este patrón y nos puede ayudar a detectar este tipo de lesiones. Y como digo, yo la he usado un par de veces, ahora son 3 veces que lo he probado en 3 pacientes que teníamos dudas y los 3 dieron al final positivo. Es decir, en las 2 pruebas, tanto en la biopsia como en la termografía, dieron positivo. Por tanto, es verdad que no tiene aún mucha evidencia como para decir basta la termografía y no hagamos biopsia, pero sí que en lesiones que tengamos dudas nos puede ayudar mucho, nos puede dar mucha información que al final puede ser muy útil. Sobre todo para el paciente, de no tener que esperar a lo mejor a que se envíe, sino que se puede derivar de manera más rápida. Y ahora ya entramos en la medición y monitorización de otro tipo de parámetros en la herida, como puede ser la medición del pH, de la TCPO2 o también la información que nos pueden dar diferentes aplicaciones mediante fotografías o uso de diferentes aplicaciones. En este caso os voy a enseñar 2 aplicaciones diferentes o 2 herramientas que son diferentes, que lo que nos puede ayudar es en la medición de la herida y en la aportación de datos. Hay diferentes aplicaciones y herramientas. En este caso, esta que vemos aquí, lo único que hace es coge la imagen, le tienes que poner un pequeño testigo para poder hacer la escala con la herida y haces la fotografía. Y luego con el dedo tú haces el perímetro. Y con esto ya te dice pues, la superficie aproximada que hace esta herida en centímetros cuadrados. Y además te la registra. Tú puedes hacer, pues, para cada paciente que tengas, un apartado. Y también lo que hace, que veremos a continuación, es detectar qué tipo de tejido tiene la herida. Por ejemplo, si tiene tejido esfacelo, si tiene tejido de granulación, también te lo dice y te lo cuantifica. Por tanto, es una manera muy fácil de tener un registro de tu paciente y poder ver cómo evoluciona. Si va hacia mejor, si la herida va cada vez es más pequeña, si el tejido cada vez hay mayor tejido de granulación. Es decir, nos da mucha información que muchas veces a simple vista y sobre todo si tenemos experiencia podemos saber si tiene tejido de granulación o no, pero yo la veo útil por eso, porque además de darte la información, te la registra y te lo da en gráficas. Por tanto, es más fácil tener una evolución del paciente. Y en este caso, que este es otro producto, lo que hace es una medición automática. Es decir, en esta tienes que hacerlo manual, tienes que con el dedo hacer más o menos el perímetro y no es tan exacto, porque como veis, aquí yo no cogí un poco de piel, aquí cogí un poco demasiado por encima.
En cambio, esta te lo hace automático. Tú pones un testigo igual, pero él detecta los bordes de la herida y te hace la medición en centímetros cuadrados y te hace el largo por ancho. Por tanto, es bastante más completo y te da mayor facilidad porque te lo hace automático y si, por ejemplo, te coge mal y te coge más zona, tú le puedes decir que esto lo retire, lo quite y se adapte mejor. Por tanto, yo en este caso la veo un poco más avanzada. En este caso es el Moleculite, que es un aparato que es como un iPod que lleva una luz que lo que hace es detectar también las bacterias que hay en la herida. Esto ahora lo veremos a continuación. Y es la otra cosa. Ambas son lo mismo, es decir, esta es con el móvil, es una aplicación que va con el móvil y esta es una herramienta que va separada y la primera, la que va con el móvil, es lo que hemos dicho. Aparte de medir, también te hace la clasificación de tejidos. Te dice si hay efacelo, si hay tejido de granulación, si hay tejido necrótico y te lo cuantifica en tantos por cientos. Por tanto, esto sí que a mí me gusta para tener ese porcentaje. Te ayuda un poco a entender el tipo de tejido que tiene. Pero la otra lo que te hace es, mediante el uso de una luz adecuada, te permite ver si hay bacterias en el lecho o no. Y no te las identifica, es decir, sí que identifica la pseudomona, que sale de un color diferente, con un color cian, pero las otras bacterias, si hay una cantidad suficiente como para detectar que hay una colonización crítica, lo que te sale es este color rojo, que lo que te hace también es, pues te indica que en esa zona hay una presencia de patógenos y que, pues, o tienes que hacer un tratamiento, o tienes que debridar. Es decir, también te da mucha información que puede ser útil a la hora de tratar a la herida. Pero sí que es verdad que muchas veces, al final, este dato es útil, pero muchas veces ya lo sabes o es más sencillo hacer a lo mejor un cultivo para saber exactamente qué tienes, para poder hacer el tratamiento más adecuado. Pero bueno, son diferentes herramientas que existen y que pueden a lo mejor ser útiles en algunos casos. El problema de esta herramienta suele costar unos 6.000 euros y la aplicación en principio es más sencilla de adquirir. Luego está la medición del pH, que también es algo muy importante, que es verdad que hasta hace poco no se daba tanta importancia, porque aún hoy en día no hay un medidor de pH de heridas. Los que se usan hasta ahora son medidores de piel, que es lo más parecido, pero no son o no están certificados para heridas. Y además eran o son un tipo de parámetro que hasta ahora tampoco le daba mucha importancia. Pero cada vez hay más gente y más información al respecto. Incluso ya hay productos que tienen muy en cuenta el pH porque se ha demostrado o se sabe que el saber el pH nos puede dar mucha información y el controlar ese pH nos puede ayudar a cicatrizar la herida. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque al final la piel, como sabemos, tiene un pH, depende mucho de la persona, de la raza, del género, de la edad, es decir, depende mucho de la persona, de cada uno, pero ronda entre el 4,5, 5,5 o 6. Pero bueno, se suele decir que tienes un pH de 5,5 en la piel y este es el pH que tienes en la piel. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una herida, ese pH, por la extravasación de líquidos, por la presencia de otros tejidos, de otras bacterias, sube. Pasa de 5,5 a unos 7, 8, 9, depende de la herida, pero este pH sube. ¿Qué pasa? Que cuando sube el pH hay diferentes cambios que pueden afectar a la herida, a la cicatrización. Una es que a mayor pH, cuanto más básico sea el entorno, la disponibilidad de oxígeno a nivel celular es muy bajo, porque por una ecuación física, la hemoglobina tiene mayor facilidad para soltar el oxígeno cuanto más ácido sea el entorno. Cuanto más básico, más se aferra a ese oxígeno y no lo suelta. Por tanto, cuanto más básico, menos oxígeno va a aportar a la herida y vamos a tener una mayor hipoxia. Y además de eso, hay muchos microorganismos que viven en entornos más básicos, es decir, cuanto más básico el microorganismo, mejor va a vivir. Y esto va a provocar que, pues,
haya mayor colonización, mayor infección, mayores problemas. Y también muchas metaloproteasas, que lo que hacen es irse comiendo, digamos, colágeno, se van comiendo o van limpiando, digamos, la herida, que son necesarias, pero cuando también es un pH muy básico, se activan demasiado y ya se come también la estructura digamos, lo que va creando el cuerpo, las metaloproteasas se lo van comiendo. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar bajar este pH. En heridas agudas normalmente sube y baja rápidamente porque, bueno, pues la piel hace su trabajo, la herida se cicatriza y ya está. Pero en las heridas complejas o las que se cronifican, al final siempre se queda un pH muy alto. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar en eso, en saber qué pH tiene para saber cómo bajarlo. Y esto lo podemos hacer, como hemos dicho, con el medidor de pH. En este caso, ya digo, aquí lo pone, skin and scalp, es decir, piel y cuero cabelludo, pero es el que se suele utilizar o uno de los que se suele utilizar más en heridas porque por ahora es lo que hay, no hay uno específico. Y lo que se hace es aplicar el medidor y lo que te dice es el pH que tiene la herida. En este caso tiene 8,5, un pH muy alto. Por tanto, sabemos que tenemos que aplicar a lo mejor productos que tengan un pH más ácido para intentar mejorar ese pH. Y también tenemos que saber que tiene más riesgo de infección, tiene menor disponibilidad de oxígeno, por tanto, tenemos que pues, intentar bajar ese pH. Y aquí es un pequeño ejemplo de la diferencia entre esto de una semana a otra, una herida que pues, iba cicatrizando, que cuando estaba un poco más abierta, que no estaba cerrada, tenía un pH de 7,11 y a la semana pues ya le había bajado a un 6,9. Es decir, a medida que tú vas cicatrizando la herida, este pH va también bajando. Y no tengo más fotos, pero bueno, en la última, que fue cuando ya tenía la herida cicatrizada, tenía un 5,8. Es decir, que cada vez podemos ver también la evolución y ver cómo va bajando este nivel de pH. Por tanto, es una herramienta que suele también costar entre 200 y 400 euros, las que se suelen usar. No es o sea, se puede pensar que no es barata, pero también nos da mucha información que puede ser muy interesante tener. Y luego también está la medición de la presión transcutánea de oxígeno. Hay veces, sobre todo en pacientes diabéticos o en según qué tipo de consultas, por ejemplo en vascular, que sí que se usa bastante, porque lo que hace es darnos información del oxígeno a nivel cutáneo. Por ejemplo, existe el ITB, el índice de tobillo-brazo, el índice de dedo-brazo, que se usa más en diabéticos, o diferentes tipos de herramientas que te pueden ayudar a ver si hay una isquemia o no, pero este es otro tipo de herramienta que también nos da esta información, porque nos aporta la medición del oxígeno a nivel tisular y también nos puede ayudar a saber si una herida tiene la probabilidad de que cicatrice esta herida o no, porque podemos hacer esta medición, diferentes protocolos, y nos da información pues eso, sobre el tipo de oxígeno que tiene la zona y nos puede ayudar. Yo la que tengo es esta de aquí, es como un maletín, como un ordenador portátil que viene con un sensor, que es este de aquí. Es de lo más moderno que hay hoy en día, porque es verdad que hay otro tipo de sensores que son un poco más antiguos y tardan mucho en calibrarse, en calefactarse, a lo mejor están media hora, 20 minutos. En cambio, este se aplica directamente y en unos 8 minutos ya ha hecho la medición y, como digo, puede ser muy útil en pacientes diabéticos o también en pacientes que tengan una herida que nos impida hacer un índice tobillo-brazo o un índice dedo-brazo, por ejemplo, una herida en toda una pierna, pues a lo mejor tiene una zona que podemos poner el sensor y nos da mucha información. En cambio, un ITB, si tiene una herida, no podemos aplicárselo, por tanto, nos puede dar también mucha información. Y aquí podéis ver lo que se hace, es decir, se prepara la zona, se limpia, se pone con una pegatina y se encaja el sensor y lo que hace es ir midiendo. Suele, como digo, estar unos 5 o 8 minutos y te da el resultado. Dependiendo un poco de dónde sea la zona que vamos a mirar, el resultado puede ser uno u otro. Es decir, esto sí que después tienes que aprenderte un poco los protocolos y los esquemas para saber dónde mirar y veo que vamos un poco justos de tiempo, pero lo que se hace es eso. Es decir, dependiendo de lo que están mirando, a veces lo que se hace es el paciente primero tumbado, se mira y luego se ponen las piernas para arriba y se vuelve a mirar
y se ve qué diferencia hay. Si hay mucha diferencia, el paciente puede tener una isquemia, porque de tumbado tiene buena circulación, pero con las piernas para arriba hay una bajada importante, o también tumbado de pie, también se pueden ver diferencias y podemos ver si el paciente puede tener algún tipo de problema arterial. Y es una herramienta que no creo que sea imprescindible, o no creo que sea, por ejemplo, si nosotros queremos montar una consulta de heridas o nos gustan mucho las heridas y queremos empezar, no empezaría por aquí. Yo sí que es verdad que empezaría por otras cosas, como el medidor de pH o la termografía, pero es una herramienta que también puede ser interesante. A la hora del tratamiento del dolor, que también quería hablar un poquito, si me da tiempo, era más que nada hablar de un poco de lo que se está usando hoy en día, aunque sí que es verdad que hay cosas que son un poco más complejas de conseguir en primaria o en consulta. Una cosa importante es siempre tratar y tener en cuenta la calidad de vida de las personas. Este es el Wound Quality of Life, que es un cuestionario en español que está validado para la medición de la calidad de vida en pacientes con heridas, es específico de heridas, y por tanto es muy interesante usarlo y aplicarlo en nuestro día a día. Y esta fotografía de aquí, es verdad que no es o sea, la he cogido de internet, no sé exactamente de qué es. Sé que es una persona que le dijeron que tiene una enfermedad crónica, le dijeron que hiciera pues un dibujo de lo que ella sentía que para ella era su enfermedad, y dibujó esto, es decir, ella encerrada en una habitación gris, con rejas, fuera todos los colores, y en el suelo lo que hay es lo que perdió, es decir, familia, amigos, dinero, la independencia, su trabajo, su casa, sus sueños, el poder viajar y también la diversión y la esperanza. Es decir, muchas veces tenemos pacientes con heridas, sobre todo heridas de larga duración, muy complejas, y tratamos la herida, pero nos dejamos la persona un poco fuera. Y tenemos que tener en cuenta que su calidad de vida, sobre todo si la herida es dolorosa, exudativa, etcétera, puede estar muy afectada y puede al final llevar otros problemas. Por tanto, sí que también yo creo que es algo muy importante centrarse también en el paciente y en la calidad de vida para intentar mejorar no solo la herida, sino también su vida si podemos. Y sobre el dolor, muchas veces nos hablan de la escalera analgésica de la OMS, que pues, es la típica que todos conocemos, pero también aquí a mí me gusta hablar un poco de si sabemos exactamente de dónde sale esta escalera y qué significa. Al final esta escalera es de los años creo que 60, 70, es decir, ya tiene o sea, es muy antigua y es una opinión de expertos, no es una cosa que tenga una evidencia muy alta, sino que es una reunión de expertos que se juntaron para hablar sobre el dolor en tratamiento del dolor oncológico, es decir, en pacientes oncológicos, no en pacientes con heridas. Fueron unos oncólogos que se reunieron y hablaron sobre esto. ¿Qué pasa? Que no tiene nada que ver un dolor oncológico con un dolor de una herida, y porque también hay que tener en cuenta que habla mucho de los AINES, es decir, es el primer escalón. Los AINES están relacionados con un retraso en la cicatrización, por tanto, no sería lo suyo empezar por aquí. No habla del uso tópico, que muchas veces si tienes una herida, lo mejor es aplicar directamente en la herida. Tampoco no tiene muy en cuenta el dolor neuropático y es muy generalista, es decir, habla como de manera muy generalizada y no es personalizada para el paciente. Por tanto, ya no se recomienda, de hecho la OMS ya la dejó de recomendar porque al final vieron que no era lo más adecuada y tenía muchas críticas de profesionales, y por tanto ya no se recomienda su uso y menos por eso en heridas. Para tratamiento de heridas, por ejemplo, podemos ver el sevoflurano, que es un anestésico que se usa en quirófano, que es inhalado, pero hace unos años un anestesista y farmacéutico que se llama Jerónimo Pardo vio pues sin querer se le cayó la gota en una herida que tenía y vio como el dolor desapareció casi inmediatamente, y empezó a estudiar y empezó a tratar a pacientes con heridas dolorosas con el sevoflurano. Y lo que vio es que es un tratamiento muy bueno, que quita el dolor de manera muy rápida y de manera muy importante durante varios días, y además es vasodilatador. Problemas. Entre sus problemas está que sí que es un producto que es de uso hospitalario, es complicado conseguir fuera del hospital, pero ya se está empezando a hacer protocolos y de hecho en Albacete y diferentes centros ya se está empezando a usar en primaria, o es
más fácil de usar en centros de atención donde se tratan heridas. Y su efecto, a veces si hay leak, como es hidrófobo, pues si hay presencia de exudado, si hay suero o si hay costra, no llega a la herida, por tanto no es tan efectivo. Voy a hablar un poco por encima, porque no me queda tiempo, pero solo decir que sí que es un tratamiento que va muy bien si sabemos cómo usarlo y si tenemos en cuenta eso, la preparación óptima del lecho. No hay mucho peligro a la hora de usarlo, porque mucha gente tiene miedo de, uy, es que esto es muy volátil y me voy a marear o me voy a dormir o voy a tener algún tipo de problema. Pero se han hecho estudios y realmente las partículas por millón que hay en la sala tras el tratamiento con sebo a nivel tópico es muy baja. Si se tiene en cuenta, pues que esté aireado, que tengan una ventana abierta, que no sean consultas muy pequeñitas, que sean espaciosas, pues no se han visto tantos problemas. Y la dosis suele ser la de 1 mililitro cada centímetro cuadrado, más o menos. Pero se puede aumentar si vemos que no es efectivo. Y lo que se hace por ahora, como es algo que no está en ficha técnica realmente, se tiene que hacer un protocolo, tiene que aceptar la farmacia hospitalaria, el paciente tiene que firmar un consentimiento, etcétera. Se usa el mismo frasco que se usa para quirófano, para anestesia al paciente, se usa en heridas. Es decir, se coge con una jeringa el sevoflurano y se aplica. No hay ningún tipo de producto aún específico para heridas, aunque se están haciendo estudios actualmente para eso. Luego, otro producto que se está empezando a usar, que también Jerónimo Pardo, el mismo del sebo, empezó a investigar, porque el problema que había es que, claro, el sebo va muy bien, pero es muy complicado de conseguir. Pues él empezó a investigar otro tipo de producto que se pueda usar más fácilmente en otros sitios que no sean hospitales. Y empezó a investigar sobre el metamizol. El metamizol, que hasta hace poco se consideraba un fármaco, un AINE, realmente se ha visto que no era así, y él lo empezó a usar en Albacete, en su unidad de heridas de Albacete, y vieron que iba también bastante bien. No era tan efectivo, no tenía tanta potencia como el sevoflurano, pero era bastante efectivo para el dolor. Cosa de tener en cuenta, pues lo mismo, no está indicado en ficha técnica, por tanto, si lo queremos usar, tenemos que pasar por un protocolo, comité, consentimiento del paciente, porque, como digo, no es un tratamiento que esté avalado por su ficha técnica, pero al final muchas veces, si lo miramos, ¿cuánta gente no se ha puesto nolotil en la boca cuando tiene dolor, el nolotil intramuscular? ¿O cuánta gente no se ha puesto muchas cosas que no están en ficha técnica, pero pues que siempre se han usado? Pues al final hay que también tener esto en cuenta. Sí que es verdad que legalmente tenemos que pasar por todos los filtros, y lo que sí que hay que tener en cuenta es que el metamizol sí que duele bastante al poner. No siempre, pero hay pacientes que refieren mucho picor y dolor cuando se pone. Por tanto, tenemos que avisar de que va a doler o que puede doler, y lo que podemos hacer para reducir esa sensación de dolor es, normalmente se hacen dos cosas: o calentar el metamizol, que cuando tú calientas aumentas la hidrolización del componente y es menos doloroso, o lo diluyes en mayor cantidad de agua para inyección, un preparado inyectable para inyección. ¿Por qué? Porque así hay una hidrolización mayor también del producto, tanto por temperatura o por aumento de la cantidad de agua, y duele menos. O se pueden hacer las dos cosas, es decir, coges una jeringa de 10, le pones el metamizol, cargas hasta 10 y calientas la jeringa. Y así duele bastante menos. Y es más efectivo, porque al final el metamizol, que esto lo digo aquí, lo que hace es hidrolizarse y se convierte en estos dos metabolitos, que son los que tienen la eficacia analgésica. Por tanto, si nosotros calentamos y aumentamos la cantidad de agua, se hidroliza más rápidamente y tiene una efectividad mucho mayor sin doler. Por tanto, sería lo adecuado. Aquí lo vemos, es lo que he dicho. Aquí son diferentes estudios que se ve que a mayor temperatura se hidroliza más rápido, a menor pH también, y a menor concentración, a que puede parecer lo contrario, también tiene mayor efecto. Por tanto, las tres cosas, o al menos dos de ellas,
aumentará mucho su efecto. Y luego también la electroestimulación. Esto es, bueno, se habla que siempre del tipo, el TENS, que es un tipo de terapia analgésica, pues también se puede utilizar en heridas. Yo lo que hago es aplicar aquí el producto anestésico para que vaya bajando, bueno, para que vaya haciendo su efecto, o si pongo un antimicrobiano, pues mientras se hace el fomento, lo que hago es aplicar también la electroestimulación para ya reducir así la sensación dolorosa del paciente, porque así combino dos estrategias. Importante, no siempre es efectiva. Hay pacientes que no notan nada, pero hay pacientes que yo he tenido, por ejemplo, este de la foto, que con el sevoflurano sí notaba algo, pero no mucha diferencia, y en cambio cuando le ponía el TENS le quitaba el dolor completamente. Es decir, era una efectividad muy alta. De hecho, él después se compró para él un electroestimulador para tener en casa. Y lo que hace al final es, nosotros tenemos nuestro sistema nervioso que envía señales al cerebro de dolor y es como una autopista. ¿Qué pasa? Que si nosotros ponemos el TENS, lo que creamos es un estímulo nervioso que se mete en esta carretera. Y digamos que si el dolor es un coche, nosotros metemos camiones y hacemos que lleguen a la hora muchos menos coches de los que tocaría. Por tanto, no notamos tanto dolor. Este es, digamos, el mecanismo un poco simplificado de cómo funciona la analgesia del TENS. Su duración es variable, puede ser de un par de horas, normalmente suelen ser 2-3 horas, y lo que hace el paciente es, durante el tiempo que dura, que suele ser una media hora, es ir subiendo la intensidad todo lo que tolere, porque así mejora mucho la sensación dolorosa. Y esto no sé si me dará tiempo, pero bueno, los injertos en sello es una cosa que también cada vez se usa más, que al final son injertos que no necesitas una intervención quirúrgica, no lo puedes hacer en quirófano, sino puedes hacer a pie de cama, y lo que hacen es coger un injerto epidémico, o sea, que es la primera capa de la piel. Y normalmente se coge de una zona cercana, por ejemplo, este era una pierna y lo cogimos del muslo y lo pusimos en forma de mosaico en la herida. Se cogen pequeños trocitos, se anestesia antes, se limpia y es un tipo de técnica aséptica, pero enfermería ya lo hace, en muchos sitios ya es una técnica de enfermería que como si fuera cirugía menor, que se puede combinar con terapia negativa para que el prendimiento del tejido sea mucho mejor. Y si os interesa un poco más sobre el tema, Elena Conde es una dermatóloga de Madrid que lo usa bastante y habla mucho sobre la técnica en redes. Y lo que vemos después, esto por ejemplo es la diferencia, es decir, se ponen los injertos y lo que hace es prender el injerto y bueno, es como si pusieras un apósito avanzado en la zona. Lo importante es espaciar las curas al máximo, es decir, no curar cada día, porque al final lo que hacemos es desprender todo ese tejido. Incluso a veces lo que se hace es mantener una semana sin tocar, se pone presión negativa o compresión y se deja, y cuando destapamos ya vemos la herida cicatrizada. Muchas veces lesiones que, por ejemplo, esta de aquí, llevaba unos 4 meses con la herida y fueron 2 semanas y 2 curas, es decir, le hicimos el injerto, tapamos, a la semana vimos cómo estaba, volvimos a tapar y a las 2 semanas ya tenía la lesión cicatrizada con el tejido epitelizado, es decir, después de un par de meses, en 2 semanas pudimos curar a esta paciente. Y aquí veis el resultado, se ve un poco raro porque era el primer día, pero lo que se hace es eso, es decir, el tejido se adhiere y va creando tejido nuevo y se va quedando pues la piel cicatrizada. Y aquí lo que vemos es cómo se recoge el tejido. Se marca la zona, se limpia bien, se hacen estos bultitos que es la anestesia y luego se van recogiendo. Y como vemos es muy superficial, es como si fuera una herida muy superficial. Luego esto se convierte en una costra y al cicatrizar no queda ninguna marca, por tanto no hay ningún problema. Y finalmente, eso, quería hablar un poco de la terapia láser, que también se usa en heridas. Es verdad que no tiene tanta evidencia, faltan muchos estudios, pero sí que existe el conocimiento teórico y sí que se están viendo casos donde funciona muy bien.
porque lo que hace al final es aumenta la síntesis de ATP a nivel celular por la fotobiomodulación. Lo que hace es aportar energía a las células, trabajan más rápidamente y lo que hacen es pues, ayudar a la cicatrización. Yo, por ejemplo, uso este de aquí, que es de barrido, es decir, tú colocas esto así y el mismo láser se va moviendo y va haciendo su trabajo. Pero bueno, hay algunos que es como un body y tú vas en la zona moviendo, es decir, hay diferentes tipos de intensidades, de rangos de longitud de onda, pero también pueden ser muy útiles en el tratamiento de heridas. Aquí podemos ver que diferentes ondas pues llegan a más profundidad o menos y pueden tratar, por ejemplo, aquí lo tenemos que sea sencillo. Los cromóforos son los componentes que reaccionan a la terapia láser. Por ejemplo, el agua lo que hace es tratar la sangre, o sea, llega a la sangre y esto lo que hace es estimular la circulación. El cromóforo es el hierro, que lo que hace es incrementar la oxigenación a nivel celular porque ataca o trabaja encima de la hemoglobina. El cobre está relacionado con la citocromo-oxidasa, lo que hace es aumentar el ATP a nivel celular. Y luego también tenemos la melanina, que por ejemplo esto a veces se usa el láser también en depilación, en diferentes tipos de tratamientos, pero en la melanina también lo que hace es promover la circulación y un efecto antimicrobiano. Por tanto, tenemos que saber qué tipo de longitud queremos usar para atacar o tratar lo que queramos en específico. Y aquí lo último es la electroestimulación, que también quería decir que también se puede usar además para la analgesia, para tratar y para promover la cicatrización de heridas por diferentes tipos de corrientes. Lo que haces es, al final, ayudar a cerrar la lesión por diferentes partes. Pero creo que voy un poco retrasado y no queda mucho tiempo. En caso de querer más información o lo que sea, aquí os dejo mi correo y me podéis escribir o pedir cualquier cosa. No sé si ha habido alguna pregunta, pero he tenido que ir un poco rápido porque se me estaba quedando el tiempo corto. Hola, Andreu, de nuevo. ¿Qué tal? Nada, lo primero, bueno, todos son halagos y felicitaciones por parte de los congresistas que nos están visualizando esta tarde. Lo bien explicado, interesante y completa que ha estado toda la presentación. De verdad que, bueno, es un placer contar con profesionales como tú en el Congreso. Vale, ha habido algunas preguntas que tengo por aquí. Una de ellas ya la has respondido sobre la marcha. Te pregunto las otras dos, que creo que esta no se ha mencionado. La primera sería, ¿qué pomadas llevan? ¿Sevofluorano o solo es de uso hospitalario? Por ahora no hay ninguna. Es verdad que en Estados Unidos se empezó a estudiar el usar una crema con sevoflurano para que se fuera más fácil su uso, pero la empresa al final no fue bien. Y ahora están en Holanda trabajando en ello. Están haciendo un estudio a nivel un poco más importante para facilitar su uso o para que pueda llegar a todos. Pero por ahora solo es de uso. No es que sea solo de uso hospitalario, sino que el hospital tiene que tener el protocolo de farmacia, tiene que preparar las jeringas y tiene que haber como un procedimiento para llegar a primaria, pero sí que hay zonas, por ejemplo, en el hospital de Albacete o en Albacete, como es Jerónimo Pardo, es de ahí, está en el hospital universitario, sí que han montado que se pueda dar el sevoflurano para pacientes en atención primaria. Es decir, se prepara en farmacia hospitalaria y se da a primaria o se da al paciente para que el paciente lo pueda usar en casa o en enfermería lo pueda usar. Pero sí, por ahora es fuera de ficha técnica y tiene que ser un protocolo para ese fin. Y la otra que tengo por aquí apuntada es que si el Seborane también se utiliza en heridas de muñones. Sí, realmente el sevoflurano se puede usar en cualquier tipo de herida, es decir, no hay contraindicación absoluta en ninguna. Sí que en la única que es un poco que tienes que tenerlo en cuenta es en las lesiones tumorales, porque como el sevoflurano es vasodilatador, sí que puede tener un efecto de angiogénesis y de crear más tejido, digamos, es decir, fomentar que el tumor se haga más grande. Pero bueno, a veces
tienes que tener en cuenta la calidad de vida. Hay gente que tú dices, mira, está en una fase paliativa, no hay nada que hacer a lo mejor de tratamiento, ¿qué te conviene más? ¿Que no tenga dolor y que tu tumor crezca o que tenga dolor y que no crezca? Pues a lo mejor para el paciente es mucho mejor no tener dolor y no sufrir a pesar del aumento del tejido y por tanto en ese caso la contraindicación es relativa, pero en muñones o en cualquier tipo de herida se podría usar. Vale, pues nada, Andreu, decirte que es una suerte contar con profesionales de tu categoría en el No, Congreso y que por mi parte ha sido un placer escucharte y aprender hoy con tu ponencia de avances en el diagnóstico y tratamiento de heridas. También desde la vale. organización te agradecemos tu participación en el primer Congreso de Avances y Actualización en Ciencia Sanitaria. Y nada, agradecer también a todos los congresistas que nos han acompañado en la segunda ponencia de las jornadas de hoy y que esperemos que hayan podido disfrutar, que bueno, ya por los comentarios tenemos claro que ha sido así, lo interesante que les ha No, parecido y que hayan podido disfrutar del evento y pasar un rato agradable. no, yo quería decir eso. Muchas gracias a todos. He tenido que ir un poco rápido al final porque pensaba que me daba tiempo, pero siempre me he enrollado un poco. Y que nada, muchas gracias a todos por los comentarios, a los organizadores del congreso y que me tenéis aquí por lo que sea. Si tenéis alguna duda o queréis más información de algo, pues o por redes o por el correo, estaré encantado de ayudaros. Perfecto. Pues nada, Andreu, muchísimas gracias y también Nada, recordaros que a las 7 tendrá lugar la siguiente y última ponencia de las jornadas de hoy, que es la influencia del personal sanitario en el bienestar y la mejora de los resultados del paciente con dolor. Veremos los puntos clave y la aplicación práctica. Será desarrollada por Daniel San Juan y también pues os esperamos. ¿Vale? Muchas gracias, Andreu, nada. nuevamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que vaya bien.